Mis hermanos, muy buenos días. Qué agradable es poder estar otra vez aquí y disfrutar de la comunión espiritual que el Señor ha hecho entre nosotros. Bueno, hoy como iglesia vamos a hablar hoy y el próximo domingo de un tema muy importante. Todos los temas de la palabra lo son. Pero el enfoque de este tema vamos a hablar del bautismo en Cristo hoy, y el próximo domingo vamos a hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, como parte de la introducción temática, voy a leer lo que dice Dios en su palabra, ahí en Mateo capítulo 3, hablando de la predicación de Juan el Bautista, y dice así. Bueno, voy a leer desde el versículo 6. Y eran bautizados por él, o sea, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo. Recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Primer concepto, ¿qué es bautizar? El término bautizar es un término griego, lo leemos en la Biblia, pero lo que hicieron los traductores fue tomar el término del idioma original y lo trajeron al español. Pero el término no nos lo explica la escritura. O sea, leemos el término bautizar. Cuando vamos al concepto de lo que significa bautizar, bautizar es introducir la idea de bautizar es meter una cosa en otra, verter algo en. O también el concepto es sumergir algo en. Bueno, vamos a recordarlo. Juan Bautista, o el bautizador, está sumergiendo a la gente en agua para llamarlos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya llegó el rey. Llegó el que va a ejecutar el reino, y quien no esté dispuesto a pertenecer a su reino, él va a ser bautizado de otra manera. Entonces Juan dice: yo los bautizo en agua, y ese bautizo es para arrepentimiento, pero viene uno tras mí, del cual yo no soy digno de desatar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo así? Vamos a hablar del Espíritu Santo el próximo domingo, así que ponemos punto ahí. Pero aquí dice y fuego, y mire lo que dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo, y quemará
la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? ¿Cómo se llama eso? Es un lugar. La Biblia dice, ¿cómo se llama ese lugar? Se llama infierno o se llama el lago de fuego que nunca se va a apagar. Hoy hay algunas personas que dicen, Señor, mándame de ese bautismo. Pues cuando yo leo ese versículo, los que van a ser bautizados en el futuro, en ese bautismo, son los que no están dispuestos a creer en el Mesías, en el Rey que Dios envió. Entonces yo no quiero ser bautizado de ese bautismo, porque ese bautismo es así. Dice, y quemará la paja, o sea, ¿se es trigo o se es paja? No hay dos opciones. No, dame algo intermedio. Aquí no existe eso. Aquí no existe eso. No hay intermedio. O se es trigo. ¿Y qué es un trigo? Es una planta que da fruto. Y el Señor le dice, bueno, Dios dice a través de Juan el Bautista, los primeros versículos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Al ver que muchos de los fariseos venían a él, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que cuando está hablando Dios aquí del fuego, se refiere a la ira, el fuego de la ira venidera. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿cuál de los dos bautizos quieres? El que Él le ofrece al Espíritu Santo a quienes creen, que eso vamos a explicarlo el próximo domingo. Hoy es igual. Vamos a hablar del bautismo en Cristo, que es, y los efectos. Y uno de los efectos es que en lugar de mandarte al lago de fuego a pagar por tus pecados, entonces el bautismo en Cristo te beneficia del perdón completo de ellos. ¿Sí está bien? Entonces, volvemos otra vez al tema. Los efectos poderosos del bautismo en Cristo. En la introducción, ¿cuál es el verdadero problema del ser humano? ¿Cuál es el verdadero problema del ser humano? No, hermano, es que nos tocó un gobierno. No, hermano, es que nos tocó una peste. No, hermano, que nos tocó el fenómeno del niño. Nos tocó que no tenemos trabajo, que me enfermé. Ese no es el problema del ser humano. El verdadero problema del ser humano es el pecado. ¿Sabe por qué? Porque una enfermedad muchas veces nos acerca a Dios, nos hace llegar a Dios y humillarnos ante el Señor. Una crisis de cualquier naturaleza nos permite ser doblegados en nuestro corazón y acercarnos a Dios y tener salvación, aún en medio de las circunstancias difíciles. Mire, el problema de Lázaro no era su enfermedad, no era que no tenía hambre, no era que peleaba con los perros para ver qué comía. El problema de Lázaro se solucionó. Aquí tenía problemas de salud, problemas de hambre, pero cuando murió estaba allá en el lugar celestial, disfrutando. Dice que aquí sufrió y allá estaba en un lugar de delicia. Un momento por una eternidad. ¿Te das cuenta? Entonces ese no es el problema del ser humano. El problema del ser humano real es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye eternamente. Miren, vamos otra vez. ¿A dónde van aquellas personas que no reciben a Jesús como Rey? Van a un lugar donde van a echar la paja, o sea, algo que no dio fruto, algo que no sirvió. Algo que no sirvió. El ser humano fue diseñado para estar en comunión con Dios. Y solo hay dos opciones para el ser humano. O está unido a Dios o está separado de Dios. No existe un lugar intermedio. No existe un lugar intermedio fuera de esto. Entonces, aquí tenemos el término bautismo. Entonces, aquellos que creen en Cristo Jesús, Dios
interviene y viene y se introduce en el creyente. Eso es lo que se llama bautismo en Cristo. Se introduce en el creyente. ¿Quién llega a morar en el creyente? ¿Quién llega a vivir en el creyente? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ese bautismo o esa fusión es la que verdaderamente nos otorga el beneficio de la salvación eterna, y de todo el problema de pecado será quitado. Todos los efectos del pecado será quitado por ese bautismo. Por esa razón el tema es el poderoso bautismo en Cristo. Ese es el único. Llega el Señor Jesús aquí a la tierra. Él es santo, 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 y los judíos que se creían más santos que el Dios santo, lo ven que no se lava las manos, porque el bautismo de los judíos incluía que tenían que lavarse muchas veces las manos, tenían que lavar los platos muchas veces, porque eso les daba en su conciencia limpieza, la sensación de limpieza. Y juzgaron al Señor Jesús, y el Señor Jesús les dice: hipócritas, ¿creen ustedes que esa agua va a quitarle la inmundicia? Y eso es lo que Dios dice a través de Juan el Bautista: esta agua solamente la utilizo para decirles que hay que arrepentirse, pero el que viene tras mí, ese sí es el Cordero de Dios. ¿Sí recuerdan cómo presenta Juan el Bautista a Jesús? He aquí el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Entonces el problema verdadero es el pecado. El bautismo en Cristo es el que soluciona esto. ¿Qué hace el bautismo en Cristo? Nos limpia de pecado. ¿Qué otra cosa hace? Nos da vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. El bautismo en Cristo nos da perdón de pecado. Hermanos, solo hay dos opciones: o Cristo te perdona los pecados, o los pecados te llevarán al lugar donde vas a ser bautizado con fuego eterno. ¿Sí está bien? Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, otra de las cosas que hace el bautismo en Cristo es que el bautismo en Cristo te da relación eterna con Cristo. Cuando Cristo llega a estar en ti, o tú estás metido en Cristo y Cristo metido en ti, que es lo que significa el bautismo en Cristo, eso va a ser para siempre. ¿Sí estamos? Bueno, muy bien. Miremos en primer lugar la capacidad que tiene Cristo. Este pasaje de Colosenses capítulo 2, lo primero que hace es recordarnos quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Voy a pedirles que me acompañen leyendo este versículo. Colosenses 2, versículo 9 y versículo 10. ¿Leemos? Dice así: porque en Él ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Primero, Cristo es el único ser en todo el universo que siendo Dios, cuando leemos en Colosenses capítulo 1, dice que Él fue que creó todas las cosas. Para Él y por medio de Él fue creado todo. Él es el primogénito, Él es el que da vida, Él es el que hizo que todo sea posible. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y como Dios que es, Él tiene todo poder. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa Dios? El único ser en el universo que tiene poder, que tiene la capacidad para hacer todo lo que quiere. No existe otro. No existe otro. Quiso llenar el infinito universo de criaturas y llenó los cielos con seres angelicales. Dice que habló. Su palabra tiene tanto poder que habló y fue hecho todo con su palabra. Él tiene el poder. Él dijo: sea la luz, y fue la luz.
Salgan los animales de las aguas, salgan los animales de la tierra, y salieron. Sopló en el hombre el espíritu de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y Él es el que tiene el poder de sostenerlo todo. Aún tiene el poder de permitir que Satanás se haya rebelado contra Él y haya llevado consigo una cantidad de ángeles. Eso no lo altera. Tampoco le molesta, no interviene en sus planes, no altera su esencia ni sus planes el hecho de que los hombres se rebelen contra Él y actúen en contra de Él como lo estamos haciendo los seres humanos hoy. Pero eso no lo altera. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, Él tiene el poder. ¿Quién gobierna el universo? Me llama mucho la atención este resumen de Job, ¿verdad? ¿Qué dice Dios al comienzo de Job? Job es un hombre íntegro, es un hombre justo, es un hombre perfecto. ¿Qué dice Satanás de Job? ¿Qué dicen los amigos de Job de Job? Y por último, ¿qué dice Job de sí mismo? Que para justificarse a sí mismo, inclusive ataca a Dios. Eso no altera a Dios, tampoco altera su amor hacia Job. Porque mire cómo termina el libro. Los amigos de Job, que estaban intentando actuar y defender a Dios, atacando a Job, tienen ahora que humillarse también y ver la bondad de Dios hacia su hijo amado. ¿Actuó bien Job? No. Pero no dejó caer Dios sus palabras. Él dijo que Job era justo, que era perfecto y lo demostró. No en base a las acciones de Job, sino en base a Dios, a la gracia de Dios. Entonces, hermanos, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. La letra B, Jesucristo es Dios y el único de la divinidad en su esencia. ¿Sabe por qué? Porque de la Trinidad, las tres personas son coiguales, pero la única persona de la Trinidad que tomó un cuerpo para hacerse hombre perfecto, sin pecado, y para sentarse en el trono celestial al lado de Dios, es Jesucristo. No hay nadie más como Él. El único hombre perfecto totalmente es Jesucristo. No existe otro. ¿Está bien? Jesucristo es el único en su esencia. Y Él tomó un cuerpo para redimirnos del pecado, pero también para estar en relación con nosotros. Él va a venir por su iglesia y va a transformarnos a nosotros a la semejanza suya para que estemos con Él para siempre. Entonces Jesucristo, como dice el versículo que acabamos de leer, Él es el único que tiene un cuerpo, que tiene esencia divina. Él es el único Dios hombre, el único que tiene la capacidad de ser Dios y también ser hombre, ser un ser humano. Dios que tomó un cuerpo. Dice el versículo, y vosotros estáis completos en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Y aunque tiene un cuerpo, como hombre, Él es Dios, el único Dios hombre, el único Hijo del hombre. Entonces, letra C. Jesucristo es el único que tiene la capacidad de hacernos completos. No hay nadie más que nos haga completo. ¿Qué significa eso? Jesús tiene todo lo que yo necesito. Soy santo porque Jesús es santo, el Hijo de Dios. La santidad que Dios ve en mí no es mi santidad porque yo no tengo santidad. Todo hombre es pecador, pero Jesucristo que está en mí desde el momento en que Él entró en mí,
Esa es la justicia que Dios ve. Esa es la santidad que Dios ve. Esa es la perfección que Dios ve. Porque como hombre pecador no existe ninguna perfección delante de mí. El estándar delante de Dios es Jesucristo. Porque yo no tengo ningún estándar. ¿Así es? Eso es lo que la Biblia dice. Él es el que nos hace completo. Ahora, ¿cómo nos hace completo? Volvemos a la palabra bautizar. ¿Qué es bautizar? Bautizar es hundir. Es como si Cristo fuese este vaso de agua y entonces a mí me introducen en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo lo introduce Dios en mí. Entonces ahora Cristo y yo somos uno solo. Eso es lo que significa el bautismo en Cristo. Ahora, eso no es yo, eso es todos los creyentes. La iglesia es un nuevo hombre, una nueva creación compuesta por Jesucristo y todos aquellos que creemos en Él. Entonces, Él nos hace completo. Letra D. Otra cosa que hace el creyente o a Cristo capaz de ejecutar ese bautismo que nos salva es que Él es la cabeza de todo principado. O sea, dicho de otra manera, ¿qué es la cabeza? ¿Qué papel cumple la cabeza? El término cabeza indica que ella es la que gira. Quien hace que la mano se mueva no es la mano. ¿De dónde viene la orden para que la mano se mueva? De la cabeza. ¿De dónde viene la orden para que la boca hable? De la cabeza. Todo lo ejecuta la cabeza porque es la que tiene la capacidad. Jesús es el que tiene la capacidad para ejecutar todas las cosas en su iglesia y nadie más. Nadie más. Los seres humanos no somos capaces, hermanos. No tenemos capacidad. Jesús sí. Él sí tiene la capacidad. Vamos a ver entonces en este pasaje cómo describe el bautismo en Cristo. Quiero pedirles por favor que atiendan muy bien estos versículos que vamos a leer. Estamos en Colosenses 2, versículo 11 y versículo 12. Leamos juntos, dice así: en él también con circuncisión al ser metidos en Cristo, al ser hundidos en la persona de Cristo, entonces ocurre el milagro, ocurre lo maravilloso. Aquí hay una figura que es la palabra circuncisión. ¿Qué era la circuncisión en el pueblo hebreo? A los 8 días, a los niños en Israel, los papás le cortaban el prepucio, el cuero, la piel que cubría o que cubre el pene del niño, para que allí entonces no se alojaran suciedades. Eso es en la parte física y en la parte médica. Y me llama la atención es que las investigaciones dicen que las mujeres hebreas son las que menos tienen cáncer de útero, de matriz. Ellos aluden a que ha sido por el mismo proceso, la práctica de la circuncisión en el pueblo hebreo. La circuncisión fue una señal del pacto que Dios hizo con Abraham para la nación de Israel. Pero la Biblia dice que la circuncisión en el caso del creyente hoy lo hace Cristo no en el cuerpo, sino en el corazón. ¿Cómo lo hace? Quita de nosotros el pecado. Quita de nosotros el pecado. Entonces,
¿Por qué la palabra aparece aquí, bautismo? Porque el bautismo tenía la idea de quitar la suciedad. En el Antiguo Testamento, para que los levitas y los sacerdotes entraran a oficiar en el tabernáculo, tenían que quitarse la suciedad. Cuando alguien había tocado alguna suciedad, no podía ingresar en el tabernáculo. Entonces la idea aquí es que Dios quita la inmundicia verdadera que lleva al ser humano a la condenación. ¿Cuál es esa? El pecado. El único que tiene el poder de quitar la inmundicia del pecado se llama Jesús. Entonces en eso consiste el bautismo en Cristo. El versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con él, con Cristo, perdonando todos los pecados. Entonces, ¿cómo hace Cristo el bautismo? Él quita el pecado de nosotros. ¿Cómo lo hace? Hay varias formas como Cristo lo hace. Primero, Jesús muere por nuestros pecados. ¿Sí recuerdan? Murió por nuestro pecado, murió para quitar nuestro pecado. Y lo hizo hace 2000 y pico de años. Número uno. Número dos, cuando Jesús llega al corazón de un ser humano, Jesús llega a partir, a quitar la relación que el individuo tenía con el pecado o que el pecado tenía con el individuo. El diablo utilizó el pecado para dominar al individuo. El pecado había tomado control de nosotros. Ahora Jesús llega para tomar control de nuestra vida y para no dejar que el pecado haga en y con nosotros lo que quiere. Por esa razón, Romanos capítulo 6 nos explica que los que hemos sido bautizados en Cristo no es posible que sigamos pecando. Porque el capítulo 6 comienza, entonces pecaremos porque para que la gracia abunde, dice, no es posible. Porque si Jesús está en ustedes, Jesús rompió la relación que el pecado tenía contigo. Entonces no es posible que una persona siga pecando medalaganariamente o como quiera. Cuando una persona sigue su vida de pecado, eso más bien evidencia de que Jesús realmente no ha llegado a ella. ¿Que Jesús no está ahí? No hay entonces la separación. Eso es lo que se llama la limpieza. Bueno, estamos en el número 2. Jesús llega para tener control de la persona junto con el Espíritu Santo. Número 3. Jesús más tarde va a quitar el pecado de aquí, de este cuerpo, y va a transformar ese cuerpo por un cuerpo sin pecado, incorruptible, un cuerpo glorioso. Entonces el creyente, el que ha sido bautizado en Cristo, nunca más tendrá relación con el pecado. El pecado será aniquilado completamente de la vida de la persona. Eso es el resultado de haber sido bautizado en Cristo. Letra B. La separación del pecado al estar unidos con Cristo. ¿Está bien? Jesús llega no como un espectador en mi vida. Jesús llega para ser el Señor de mi vida. Jesús llega para tener el control de mi vida. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que gobierna a todo creyente. Letra C. Otra cosa que hace Cristo en el bautismo es que estábamos muertos en pecado. Dice el versículo, sepultados con él en el bautismo, fuiste también resucitados con él mediante la fe, por el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Entonces, el bautismo en Cristo indica que Cristo fue vertido en mí, que Cristo fue metido en mí. Ahora, la vida que yo tengo es Cristo.
Por esa razón, Colosenses capítulo 4, capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, ¿cómo así? ¿Quién es mi vida ahora? Cristo. Lo que nos gusta decir a otra persona: hola, mi vida. Mentira, mi vida verdadera es Cristo. Cristo. Y no vaya a creer que ese cuerpo que usted tiene aquí tiene vida. ¿Cómo le llama Dios a ese cuerpo que usted por ahora le permite estar aquí? Le dice el cuerpo de muerte. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está ahí y ya la sentencia está sobre él. ¿Cuál es la sentencia? De que un día, el día que el corazón deje de latir, hasta ahí llegó la existencia de ese cuerpo. Pero lo maravilloso es que la vida mía es eterna, porque Cristo Jesús es eterno. Eso es el bautismo en Cristo. Pero hay otra cosa que incluye el bautismo en Cristo. ¿Recuerdan cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el verdadero problema? El pecado. Y la letra D. ¿Qué hace Cristo entonces para quitar el problema del pecado? No, quita el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué hace Dios con el pecado? Primero, lo mata en la cruz. Segundo, yo tengo la culpa del pecado. Yo tengo un acta de resolución de Dios donde dice que soy culpable por el pecado de Adán y soy culpable por mi propio pecado. ¿Y qué hace Jesús con esa acta? Colosenses dice que la agarró y la clavó allá en la cruz. Y no solamente la clavó en la cruz, sino que anuló los efectos de esa resolución judicial que Dios había puesto sobre mí y sobre ti. Y no solamente eso, como Jesús sabe que los seres malignos utilizan el pecado. ¿Quién fue el que hizo que Adán pecara y Eva? El diablo. ¿Y quién es el que acusa a los hombres del pecado? El mismo diablo que lo hizo pecar. Entonces ahora exhibe la resolución donde dice que ya no hay condenación, que hay un perdón judicial y paternal completo. El perdón dice que ya Dios no nos va a acusar por nuestros pecados, no nos va a condenar por nuestros pecados, porque ya condenó a su Hijo por ello. Y en la justicia de Dios solamente hay un acto de perdón, de justificación, y eso es eterno. O un acto de condenación es eterna. El día que Jesús resucite a todos los que no han creído en Él, en el juicio del gran trono blanco, Él va a sacar, mire cómo es Dios de justo, va a sacar los libros y les va a decir a los seres humanos: óigame, ustedes tuvieron toda la oportunidad de creer. Y mire, vea, aquí está el libro donde tengo escrito todos los que han creído en todos los tiempos. Y ustedes no aparecen aquí. Y por eso no están aquí, porque no aparecen. Por un lado. Por otro lado, aquí están todos los libros de las acciones que ustedes cometieron. Aquí están las pruebas. Porque Dios es justo. Y exhibe las pruebas para que las personas entiendan. Para que vean la justicia de Dios. Pero el creyente ya tiene la resolución en su bolsillo. Es más,
el mismo que dio la resolución está ya sentado a la diestra del Padre, como dice Romanos capítulo 8. No hay condenación, ni la vida, ni la muerte. No hay nadie que nos condene porque Cristo fue el que murió, Cristo fue el que resucitó, Cristo es el que está ya a la diestra de Dios y Cristo es nuestro abogado que intercede por nosotros a pesar de las acusaciones de los seres de maldad. Por esa razón, el número 3 son los efectos del bautismo en Cristo. Los efectos del bautismo en Cristo. Cuando estás bautizado en Cristo, metido en Cristo, unido a Cristo, los efectos son estos. El primer efecto, santificación completa. Vamos a leer otra vez. Este versículo lo leímos, pero vale la pena leerlo otra vez. 1, 2, 3. En él también. Entonces la santificación quiere decir que Él quitó de nosotros el pecado. Y me llama mucho la atención cómo habla Dios, ¿verdad? Porque Dios habla de un eterno presente. Si Dios me dice eso a mí, yo me miro a mí mismo hoy en día y me digo, Señor, pero ¿cómo así que quitaste el pecado si todos los días siento ganas de pecar? Pero Él está diciendo, pero tranquilo que no es por mucho tiempo. Ahorita te vas de ahí de este cuerpo y ya no vas a sentir más ganas de pecar. ¿Ah? Por esa razón dice que el día que este cuerpo, salgamos de este cuerpo, el día que muramos, ya hemos tenido victoria. Por esa razón, la muerte física para un creyente es una victoria sobre el pecado. Aunque le duela a mi orgullo y a mi carne, así es. Es una victoria para el pecado, sobre el pecado. Entonces, ¿qué otro beneficio tenemos del bautismo en Cristo? Tenemos la vida de Cristo en mi vida. Esa sí es mi verdadera vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Y eso significa que va a ser bautizado en fuego. Bueno, ustedes sí son pilosos, mire. Agarran así. Vamos a leer este versículo de Colosenses 2:13, dice así: y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión, os dio vida. O sea, la vida de nosotros, ahí está una preposición, juntamente con Él. ¿Eso qué significa? Que la vida mía, yo tengo vida porque estoy unido a Cristo Jesús. La Biblia utiliza muchas figuras para mostrarnos la relación con Cristo. Una es esta, el bautismo, que el término bautismo significa entonces que somos metidos dentro de Cristo. Hay un médico griego, Nicander, que decía que para hacer un encurtido hay que agarrar una verdura y meterla en un agua y ponerla a hervir por mucho tiempo. Y después de eso, la verdura y el agua se hicieron uno solo. Si usted toma el agua, ¿qué está tomando? La verdura. Las verduras o cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, esa es la idea del bautismo. Usted y yo somos uno con Cristo, porque estamos unidos a Él. Estamos metidos en Cristo y Cristo metido en mí. Cristo metido en mí. Y eso es lo que nos hace ahora tener esperanza de salvación, porque Jesús es nuestra vida y tenemos vida eterna. Y por último, dice este versículo, en este versículo tenemos perdón de pecado. Dios no te va a condenar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ya perdonó. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados te perdonó Dios? ¿Estás seguro? Así, el versículo dice, perdonando todos los pecados. Todos los pecados. Me llama mucho la atención el libro de Hebreos, la carta de Hebreos,
que dice, con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Jesús solo necesitó un solo sacrificio para obtener una eterna redención. Y de eso se trata la fe. Es creer que la obra de Cristo es lo suficientemente perfecta. Es lo único que quita mi pecado. Es lo único que quita el pecado de todos los seres humanos. Y ahora sí, el versículo 13 y 14 dice, voy a leerlo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero también nos dio victoria sobre las potestades de las tinieblas. Hay quien nos acusa, pero también tenemos la exhibición de la obra de Jesucristo sobre las huestes de maldad. Mire lo que dice el versículo 15, y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria es mi victoria. La victoria de Cristo es mi victoria. Y por esa razón, Romanos 8 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos fusionados, unidos, vertidos en Cristo, insertados en Cristo, bautizados en Cristo. Concluimos aquí. El único que tiene el poder de limpiarnos del pecado es Jesucristo. No hay otro. No hay otra cosa que podamos hacer para quitarnos el pecado. Jesús es el único y es lo único suficiente para quitarnos el pecado. Entonces, Jesucristo es el único porque Él es el único Dios que se hizo hombre para poder limpiarnos de nuestro pecado. El bautismo en Cristo es la unión con Cristo para recibir de Él su santidad, para recibir de Él su vida, para recibir de Él la posición de hijos de Dios que Él extiende con nosotros. Los hijos de Dios somos hijos de Dios porque Cristo es el Hijo de Dios. Como dice Juan 1:13, dice que, bueno, el versículo 12, dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese derecho, esa autoridad para ser hijos de Dios proviene de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. El bautismo en Cristo nos limpia del pecado, nos une a Cristo, nos da su vida y también nos da el perdón de nuestros pecados. Por eso tenemos victoria sobre el pecado. El bautismo en Cristo nos da victoria sobre el pecado y todas las huestes de maldad. Qué glorioso impacto que Dios nos da con su palabra. Padre, gracias, porque solamente tú tienes el poder de quitar el pecado de nosotros. Y solamente tu Hijo Santo, hecho hombre, perfecto, sin pecado, que vino a quitar el pecado de nosotros y vino a quitarnos de las garras del pecado, del diablo y del mundo. Gracias porque nos has unido a Cristo Jesús y de Él obtenemos santificación, perdón, vida y relación eterna contigo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y qué bueno es poder oír tu palabra contundente que habla con la autoridad tuya. Porque eres tú el que hablas en tu palabra y eres suficiente, Señor. Oh Padre, gracias por tu iglesia que has reunido
Oramos por los hermanos que no están aquí esta mañana por alguna circunstancia. Que tu gracia sustente, que tu gracia sostenga tu iglesia, aquella que tú redimiste con tu sangre preciosa. Oh Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.